A pesar de que mis padres son católicos, y bueno, tenían conflictos con mi hermano por su declarado ateísmo, nunca nos obligaron a ninguno de los dos a acudir al catecismo. Y bueno, las veces que llegamos a ir a misa fueron bastante esporádicas. Varios de mis amigos, entre ellos Octavio, Alejandro y Jennifer, sí acudían a catecismo en ese entonces. Ahí, en una plática que le dieron a los padres, les advirtieron de lo peligrosa que sería esa época debido a los cultos satánicos que llegaban a secuestrar niños. Todo esto para sacrificarlos en rituales y todo eso. Mi mamá pensaba que solo eran chismes alarmistas. Incluso mi hermano, aún después de nuestro encuentro con la bruja, creía que la gente exageraba, pero la gran parte de la gente de la zona no pensaba igual. Y bueno, los rumores comenzaron a correr. En la primaria era común que los niños hablaran del tema. A ver, en aquel entonces era normal que muchos niños nos fuéramos a nuestras casas solos después de clase. Digo, aún hoy la colonia es bastante tranquila, y antes lo era más. Pero después de todos esos rumores, muchos padres comenzaron a ir por sus hijos a la hora de la salida. Éramos pocos los que nos íbamos solos. Las maestras también se enteraron de esto, ya quienes no podían ir a recogernos nos dejaron llevar nuestras bicicletas, para que, bueno, a la hora de la salida llegáramos más rápido a nuestras casas. Octavio, Aranza y yo siempre nos íbamos juntos por vivir en la misma dirección. Aranza era quien vivía más cerca de mí y era de la última que me despedía. Una tarde al llegar a mi casa, recordé que mis llaves se las había quedado Alejandro. Se las presté a la salida porque quería ver mi llavero que me compraron el fin de semana. Tenía un escarabajo en resina y no me las devolvió. Normalmente mis papás llegaban una hora después de mí, cuando ya comenzaba a anochecer. En verdad, no tenía la más mínima intención de quedarme allá afuera. Fui a casa de Aranza para que me acompañara por mis llaves. Digo, tampoco quería irme sola. Recuerdo que estaba bastante nublado. Era una tarde bastante oscura. Ya se sentía el frío del otoño y más salir tan rápido en las bicicletas. Llegamos a casa de Alejandro, que se tardó más encontrando mis llaves que nosotras en llegar hasta allá. Cuando salimos a la calle de nuevo, ya estaba más oscura la calle. Era raro ver la colonia así de vacía. Era tanto la histeria colectiva que no había nadie jugando en las canchas. Al final de esa calle, donde nos persiguió la bruja a mi hermano y a mí, pasaron caminando los perros que arrastraron a Octavio en aquella ocasión. Nos detuvimos en seco. Aún no nos habían notado. Estábamos dando la vuelta a nuestras bicicletas para regresar y llegar por otro camino. En eso, los perros nos vieron. Corrieron ladrando y jadeando hacia nosotras. Nos persiguieron al menos durante 10 minutos por las calles de la colonia. Ya estábamos cansadas. De pronto, los perros se quedaron parados. Aprovechamos la oportunidad y dimos un último acelerón. Decidimos entrar por la calle de la bruja para evitar una vuelta más larga. Digo, al cabo que los perros ya se habían quedado atrás de nosotros. Cuando entramos por esa calle, vimos varias camionetas estacionadas enfrente de la casa de la bruja. Al pasar, vimos que había unas 15 personas en la banqueta, más o menos. Estaban platicando con ella. Eran hombres y mujeres. Entre ellos había un personaje en particular. Un hombre, semicalvo, algo así como Miguel Hidalgo. Tenía un traje bastante elegante. Él se nos quedó viendo cuando pasamos por ahí, sonriéndonos de una manera bastante inquietante, como la bruja aquella noche, cuando estábamos afuera de la tienda. Después de mucho pedalear, pudimos llegar a nuestras casas, y al día siguiente, cuando contamos lo que nos pasó, nos dijeron que las canchas estaban vacías en las tardes, porque ya tenía varios días que esos perros andaban sueltos por ahí. Es más, incluso se metieron a una tienda, donde le mordieron la pierna a un señor que estaba comprando.
Mm, ahora que lo recuerdo, esos días se sentían muy tristes. Digo, no solo porque parecían que estábamos encerrados, como si aquella mujer coartara nuestra libertad, en especial la de nosotros, los niños y niñas, que lo que más queríamos era salir a jugar en las tardes después de la escuela. En aquel entonces, en el 12 de octubre, aún se suspendían las clases, y recuerdo que nos la pasábamos todo el día en el bosque, aquel terreno baldío del que les hablé al inicio, ¿recuerdan? Estuvo lleno de niños, incluso jugamos a las atrapadas los de quinto contra los de sexto. Pero más tarde, cuando los más grandes comenzaron a llegar y se empezó a vaciar de niños, los que aún estábamos ahí, escuchamos cuando se armó un escándalo. Unas chavas encontraron un gallo muerto en una bolsa negra. Ya se había formado una bolita en el lugar. Un chavo dijo que unos días atrás, cerca de donde se formaba el charco, vio con sus amigos un gallo muerto en un frasco de mayonesa. De esos grandes, de los que usan los eloteros. A ver, fuimos a buscarlo. Y no solo había uno, eran al menos unos 5. Estaban junto con varias velas a medio consumir. Todos nos fuimos. Esos descubrimientos nos habían puesto raro a todos. Al día siguiente, las entradas ya estaban tapadas con láminas. Ese extraño personaje calvo que estaba fuera de la casa de la bruja aquella noche que los perros nos persiguieron fue el causante de terminar de alborotar a la gente de la colonia. La primaria y las canchas están pegadas. Estas últimas tienen un módulo de vigilancia pegado a la barda de la escuela, dejando solamente un pequeño pasillo por el que solamente cabíamos los niños. Digo, ni de broma un adulto cabría por ahí. En este espacio, entre ambas paredes, durante las vacaciones, los niños hicieron un pequeño agujero en la barda para poder pasarse de la escuela y recuperar los balones que se volaban. Para esa fecha, siguen sin haberlo tapado. Los maestros no iban mucho a esa zona del patio, y bueno, con el pasto crecido, solamente los que conocían de su existencia sabían en qué punto exacto se encontraba aquel agujero. La última semana de octubre volvimos a ver a ese hombre calvo, pero esta vez no fuimos solo Aranza y yo, sino toda la escuela. Ya se había hecho el cambio de horario, y a las 6 de la tarde ya estaba bastante oscuro, ya era de noche. Y tal vez por esta razón, aquel martes 30 de octubre, ese hombre calvo se sintió seguro de estar oculto en la oscuridad y entrar a la escuela. El patio no tenía iluminación, era puro pasto, que en esa época del año ya estaba bastante crecidito y medio seco. Faltaba media hora para salir, y durante esa semana nuestra maestra aprovechaba la enciclomedia, aquellos pizarrones virtuales con el contenido de todos los libros de texto y además el acceso a internet. Programa que se descontinuó hace algunos años, pero bueno. Esto lo usaba para ponernos algunas leyendas de terror. Así que apagamos las luces y nos quedamos todos atentos. Entonces, todos nos sobresaltamos cuando en el salón de abajo, en el segundo año, se escucharon los gritos de los niños. Luego los del salón de al lado. Entonces la maestra de cuarto salió de su salón y se asomó para abajo. También empezó a gritar. Mi maestra hizo lo mismo. Incluso varios salimos con ella para asomarnos. Pero ni siquiera fue necesario llegar al barandal y asomarnos hacia abajo. La razón de los gritos era que el hombre calvo se había acercado al salón de segundo, aprovechando que la maestra había salido al baño. Los niños, al verlo afuera de su salón, a punto de entrar, comenzaron a gritar. A ver, la verdad es que no los juzgo. Su aspecto era inquietante. Aún lo recuerdo bastante bien. No era grotesco ni monstruoso. Tampoco tenía ninguna deformidad. Simplemente era muy inquietante. Tanto que las maestras, personas adultas, todos temblaron de susto. Toda la escuela, asomada desde las ventanas, vio cómo ese hombre corrió hacia el pasto, lo atravesó y se fue hacia donde estaba el agujero. Antes de salir saludó a todos, como si se burlara del miedo que le teníamos. La gente que vive en las casas de aquel lado de la escuela también lo vieron.
Supongo que por aquel escándalo que se hizo, algunos se asomaron y vieron cómo aquel tenebroso hombre recorría el patio. La voz se corrió, y en menos de 10 minutos ya estaban llegando los papás por sus hijos. Fueron por ellos hasta la puerta de los salones. Cuando solo quedamos a los que no iban a recogernos, nos llevaron a la entrada de la escuela, y ahí maestras, maestros, el director y algunos papás estaban hablando de lo sucedido. Algunos de ellos tomaron unas lámparas y caminaron hacia donde se fue aquel hombre. Entonces, descubrieron el agujero, pero nosotros sabíamos que era imposible que hubiera cabido por ahí. Al poco rato llegaron varias patrullas, y entonces, cuando ya eran las 6:30, nuestra maestra decidió dejarnos ir a Octavio, a Aranza y a mí, cuando los policías le dijeron que había varias patrullas por la zona. Y era verdad, había bastantes, además de mucha gente fuera de sus casas. Las clases se suspendieron en ambos turnos hasta la siguiente semana. Lo que sucedió lo supo toda la colonia. El sacerdote de la parroquia pidió a la gente a no dejar salir a sus hijos el 1 de noviembre a pedir calaverita, que en vez de eso podrían ir a la misa de las 7 de la noche, a una plática y rezos que habría esa noche. Incluso mencionó que iba a condicionar una zona de la iglesia para la gente que quisiera pasar la noche ahí. Ahora, independientemente de las creencias religiosas, entiendo lo grave de la situación y que ese sacerdote simplemente quería evitar una tragedia. Desearía haberle hecho caso a lo que decía la gente. No puedo negar que tenía mucho miedo después de lo que pasó en la escuela, pero también estaba muy enojada. Digo, el Día de Muertos era mi fecha favorita del año, y más aún en ese entonces, porque iba a ser el segundo año que mi hermano me iba a dejar ir sola con mis amigos, tal como un año antes. En una actitud sumamente tonta, caprichosa, y aprovechando que mis papás cada año iban con mi abuela que vive en Mixquic para pasar el Día de Muertos, decidí ir a buscar a mis amigos un día antes, para planear ir a pedir calaverita a una unidad habitacional que está como a 5 minutos de la colonia. Alejandro, Aranza, Octavio y Gil dijeron que sí. Jennifer no iba a poder. Desde el martes su mamá le dijo que no iba a salir en toda la semana. Además de que no tenía bicicleta. Digo, nosotros íbamos a ir hacia la unidad para poder regresar rápido. Yo no le conté nada a mi hermano. Actué normal. Me dijo que iba a estar en el bosque con sus amigos, que máximo me iba a esperar hasta las 9:30. Que si no lo veía ahí a esa hora, más me valía estar en casa cuando llegara. Puede que piensen que los padres de Alejandro, Aranza, Octavio, Gil y los míos eran unos irresponsables por no estar al pendiente de nosotros. Pero la verdad es de que todos ellos trabajaban. La madre de Gil era soltera y llegaba ya como a las 8 de la noche. Los padres de Aranza también llegaban ya de noche. Desde aquel entonces y aún hoy siguen siendo académicos en la UNAM. Los papás de Alejandro eran comerciantes, pasaban todo el día afuera y regresaban a casa aún más noche. Además que casi todos nosotros teníamos hermanos mayores que nos cuidaban mientras llegaban nuestros padres, a excepción de Octavio, claro. Él era hijo único, pero a veces se iba con su abuela para comer y estar con ella. Sin embargo, a pesar de lo responsable y centrado que siempre ha sido Octavio, a esa edad todos nos empezamos a descontrolar y ser un poco rebeldes. Por eso en esa ocasión se animó a salir con nosotros. Así, aprovechándonos de esa falta de supervisión paterna, con los primeros destellos de rebeldía y de sentirnos mayores, decidimos salir aquel 1 de noviembre a pedir dulces, confiados en que podríamos cuidarnos solos. Desde mediodía estuvimos juntos. Estábamos bastante emocionados. En la tarde fuimos a la casa de Aranza a ayudarle a sus hermanos a preparar la casa de terror que estaban haciendo para la noche. Nos mandaron a la papelería a comprar papel y otras cosas para la decoración. En el camino, al pasar frente a la casa de Jennifer, vimos que intentaba saltarse para salir de su casa. ¿Qué estás haciendo, Jennifer?, le pregunté. Ay, mi mamá no está. Le marqué a su teléfono y no me contesta. Luego llamé a una tía.
Me dijo que mi mamá estaba muy ocupada, que probablemente iba a llegar muy tarde, de madrugada. ¿Eso quiere decir que vas a poder salir a pedir calaverita con nosotros? Sí, ya tengo mi disfraz en mi mochila. Solo necesito que me ayuden a salir y que en la noche me ayuden a volver a meterme a mi casa. La ayudamos a salir de su casa. Fuimos por el encargo de la hermana de Aranza y allí estuvimos divirtiéndonos, viendo películas de terror hasta que empezó a anochecer. Fue cuando nos disfrazamos y estuvimos listos para salir a pedir dulces. Como Jennifer no tenía bicicleta, se fue en los diablitos de la bici de Alejandro. Recuerdo lo felices y emocionados que estábamos en ese momento. Salimos todos en dirección a aquella unidad habitacional que está como a 5 minutos. En el camino, vimos a una niña que iba a nuestro salón. De quien no recuerdo el nombre, la neta. Iba con su hermana mayor. Nos preguntamos mutuamente a dónde íbamos. Nosotros vamos a pedir calaverita al Infonavit. ¿Y ustedes? Nosotras vamos a la iglesia. Mi mamá ya está allá. Tiene miedo de que esa gente rara que anda paseándose por la colonia se aproveche de que somos puras mujeres y se metan a nuestra casa. Vamos a pasar la noche allá. ¿Qué gente rara? Ay, pues la que anda con la bruja. Ya me tengo que ir. Cuídense. Nos quedamos viendo entre nosotros, como dudando si seguir con el plan. Pero sin decir ni una palabra, seguimos nuestro camino. Al llegar a la unidad habitacional y ver a toda la gente divirtiéndose, se nos olvidó todo. Pensé que estaban exagerando en todo eso, que seguramente por las fechas lo veían todo con tintes de terror. Después de llenar las bolsas que llevábamos, decidimos regresar. Cuando íbamos pasando cerca del bosque, vimos pasar a varios chavos corriendo y voltando hacia atrás. Luego otro grupo más. Fue entonces que decidimos acercarnos para ver qué estaba pasando. Del bosque estaba saliendo mucha gente, corriendo, como espantados por algo. Entonces el hermano de Gil lo vio y lo jaló. Niños, váyanse a sus casas. Los satánicos están allá adentro. ¿Quién sabe qué están haciendo? Lo primero que pensé fue en mi hermano. Ahí nos habíamos quedado de ver. Corrí hacia allá, esquivando a los últimos que iban saliendo. Alejandro, Aranza, Jennifer y Octavio entraron conmigo. Ya no hay nadie. De seguro tu hermano ya está en tu casa. Vámonos, dijo Octavio mientras me jalaba del brazo. No nos habíamos adentrado mucho y yo no tuve tiempo de contestarle cuando escuchamos el balar de una cabra. El miedo fue tanto que se me olvidó por completo mi hermano y corrí hacia la salida. Al salir vi que mis amigos ya se estaban subiendo a sus bicicletas y que Alejandro tenía una herida en la frente que se hizo cuando al salir se pegó con el filo de una lámina, de esas que habían puesto para tapar la entrada. Estaba sangrando, pero el miedo era tanto que supongo que ni siquiera sentía dolor. No recuerdo bien en qué momento Alejandro y Jennifer se separaron de nosotros, pero supusimos que estaban bien. Aceleramos el paso cuando pasamos cerca de las canchas para evitar encontrarnos de nuevo los perros. No vimos nada. Cada quien se fue rumbo a casa, y en ese momento volví a pensar en mi hermano. Sentí un hueco en el estómago al entrar a mi casa y darme cuenta de que no estaba ahí. No sabía qué hacer. Temía por él, pero al mismo tiempo no quería salir a la calle. Entré a su cuarto y vi que su computadora estaba encendida. Aproveché para mandarle mensaje por Messenger a algunos de sus amigos y preguntar por él. Cuando me dijeron que no había ido esa noche al bosque, que salió con una chava al cine. Me tranquilicé bastante. Pero esa tranquilidad no duró nada cuando sonó el teléfono. Era Aranza. Me pedía ir rápido a su casa. Al llegar noté dos cosas. Que ya no había nadie en la casa de terror de sus hermanos y que la mamá de Jennifer estaba ahí llorando. Me preguntaron por ella, pero les dije exactamente lo mismo que Aranza. Desde la tarde estuvo con nosotros. Fuimos a pedir dulces, íbamos en bicicleta. Alejandro la llevaba en sus diablitos, pero en el regreso ellos se separaron. Los papás de Aranza acababan de llegar. Estaban hablando con la mamá de Jennifer.
Su hermana mayor se acercó a nosotras para pedirnos en un tono bastante serio que nos fuéramos a mi casa, que ahorita no era momento para que estuviéramos ahí. Íbamos para allá cuando le dije a Aranza que fuéramos a la casa de Alejandro, que tal vez ellos estaban ahí. Mi bicicleta está ahí y no creo que me vayan a dejar sacarla. Ay, mejor vámonos corriendo, no nos tardamos. Y así nos fuimos a casa de Alejandro. Al llegar, lo vimos afuera, viendo constantemente hacia los extremos de la calle. Cuando nos vio, corrió hacia nosotras. ¿Han visto a Jennifer? No, iba contigo. ¿Dónde la dejaste? Les gritamos cuando se cruzaron la avenida. Les gritamos que nos esperaran, que no habíamos podido pasar nosotros por culpa de un carro que aceleró para no dejarnos pasar. La cruzamos hasta que de nuevo dejaron de pasar coches. Le dije a Jennifer que podía quedarse en mi casa y al rato, cuando llegaran mis hermanos, la íbamos a dejar a su casa. Ay, pero ella estaba de aferrada que la fuera a dejar. Ahí íbamos y casi llegábamos a la calle de la escuela cuando me entró un poco de sangre en el ojo y me empezó a arder. Entre que me tallaba el ojo y solo tenía una mano en el manubrio, no vi cuando el señor Pelón, el que se metió en la escuela, salió de la nada y chocamos contra él. Cuando levanté la vista, vi que Jennifer se echó a correr por donde veníamos. Se regresó hacia la avenida. Ya no pude ir por ella, porque el señor me estaba correteando a mí. Perdón por no irla a buscar, pero no tiene ni 10 minutos que se fue de ahí, dijo, mientras señalaba la esquina por donde nosotros habíamos llegado. Pensamos en ir a su casa, pero era obvio que no estaba ahí. Así que Aranza dijo que fuéramos a buscarla en la dirección por donde se había ido. Cuando llegamos a la avenida, le dije a Aranza, oye, ¿y qué tal si está en el bosque? ¿Qué tal y la agarraron? Ay, ¿crees que se haya atrevido a regresar? Pues ¿dónde más podría estar? O chance, y está con mi hermano. Fue al cine con una chava y quedamos de vernos ahí. Tal vez la vio y se quedó con ella. También puede estar en la iglesia. Ya ves que ella sí va mucho a misa y catecismo. De seguro sí sabe que hoy iba a haber mucha gente ahí. Bueno, vamos a ver, pero hay que irnos de por aquí. No hay que meternos en las calles para no encontrarnos con ese viejo y de paso ver si mi hermano no está fuera del bosque esperándome. De camino a la iglesia, cuando íbamos pasando por el bosque, pero del otro lado de la avenida, escuchamos un grito. A ver, pudo haber sido cualquier cosa, pero en ese momento sonó a Jennifer. Cruzamos la calle y entramos sin pensarlo 2 veces. No se escuchaba nada. No parecía haber movimiento. Estuvimos ahí unos 5 minutos gritando su nombre cuando empezó a llover bastante fuerte, así de golpe. Le dije a Aranza que nos fuéramos, que probablemente sí estaba en la iglesia, pero ella no me escuchaba. Desde hacía unos minutos que no hablaba, solo caminaba. Aranza dijo que sentía que alguien le llamaba, que estaba como en trance. El momento en que reaccionó fue cuando yo grité. Grité por culpa de la escena que después de recordar todo eso me ha estado causando pesadillas. Desde los árboles se distinguió una figura que avanzaba hacia nosotras. El sonido de la lluvia quedó opacado por el de varias risas, de hombres, mujeres. Aquella figura se acercó más y fue cuando llegué a pensar que moriría ahí. De verdad, es una de las cosas más fuertes que me han pasado. Nunca he vuelto a sentir ese miedo. Es indescriptible. La figura tenía una cabeza de cabra, una cabra negra. De pronto aquella figura se desprendió la cabeza del torso y la arrojó hacia nosotras. Ahí corrimos gritando hacia la salida, mientras se escuchaba como si muchas personas estuvieran detrás de nosotras, siguiéndonos de cerca. Cuando llegamos a una de las salidas y vi que para nuestra mala suerte estaba bloqueada, comenzamos a patear la lámina intentando derribarla. Volté hacia atrás cuando las risas se volvieron a escuchar. Aquel ser con cabeza de cabra volvió a aparecer entre los árboles. Nuevamente se desprendió la cabeza, pero esta vez, gracias al alumbrado de la calle, pudimos ver que no era un ser salido del infierno o de alguna película de terror. Era aquel hombre calvo. Su rostro estaba lleno de sangre y de restos de tejido de la cabeza de la cabra muerta,
que usaba mórbidamente como si fuera una máscara. Siguen ustedes. Aranza y yo gritamos por ayuda. Del otro lado de la barda se escuchó la voz de mi hermano. Daniela, Aranza, háganse un lado, voy a patear la lámina. Qué bonitos nombres, señoritas. Esta vez nos interrumpieron, pero nos volveremos a ver. Hasta la próxima, Aranza, Daniela, dijo el hombre calvo mientras levantaba la cabeza de la cabra y se daba la vuelta y se adentraba dentro del terreno. Después de algunos golpes mi hermano pudo derribar la lámina y así salimos. No me hubieras esperado aquí, te hubieras ido a la casa cuando no me encontraste. Perdón, debí haberte dicho que te fueras a la casa y que no iba a estar aquí toda la noche. Digo, no sabía que iba a llover y que se iban a quedar solas allá adentro. No hablamos, ninguna de las dos. Estábamos en shock. Regresamos caminando bajo la lluvia. De nuevo Jennifer regresó a mi mente. En verdad deseaba que estuviera en la iglesia. Cuando estábamos por llegar a nuestras casas, nos encontramos a los papás de Aranza, que corrieron a encontrarla. Ella empezó a llorar. Mi hermano me dijo que me fuera a la casa, que él iba a hablar con los papás de Aranza para pedirles disculpas porque ella se quedó conmigo para esperarlo. Ahí me di cuenta de que mi hermano aún no se enteraba de lo que había pasado. Apenas había terminado de secarme y cambiarme la ropa cuando mi hermano me gritó para pedirme que bajara. Oye, ¿qué fue lo que pasó? Le conté casi todo, pero omití lo que Aranza y yo vimos cuando nos encontró. Bueno, no puedo decirte que estuvo mal lo que hiciste porque en primer lugar yo debía de estar cerca. Fue mi error el dejarte ir sola y haberme ido a otro lado diferente, donde habíamos dicho que estaría. Ahora voy a ir a la iglesia a preguntar por Jennifer. Dice Aranza que puede estar ahí. No, por favor, no vayas. Quédate conmigo, tengo miedo. Lo sé, pero entiende. No podemos dejar sola a la mamá de Jennifer, menos ahora que está más sola que nunca. Con lo del papá de Jennifer, no debe de tener cabeza para buscar a su hija. Seguramente está deshecha. ¿Papá de Jennifer? ¿Qué hay con el papá de Jennifer? Pensé que ya sabías. En la cara de mi hermano, que de por sí desde que bajé a hablar con él ya tenía semblante muy triste, se notó mucho más tristeza. La razón por la que Jennifer se había quedado sola desde muy temprano fue porque su papá tuvo un accidente en el camino al trabajo. No sé muy bien lo que pasó, pero hace unas horas falleció. Por eso tengo que ayudar a buscarla. Ay, cuando me dijo eso, sentí débiles los pies. Empecé a temblar. Solo le pedí que si podía llevarme con Aranza, que prometía que no íbamos a salir a buscar a Jennifer. Él accedió. Mi hermano y el papá de Aranza salieron a buscar. Yo me fui al cuarto de mi amiga y ahí lloramos las dos. En mi mente solo podía ver a Jennifer unas horas antes, riendo. En verdad, sentí un hueco horrible en el estómago al pensar que no sabía dónde estaba. ¿Y qué pasaría cuando se enterara de que su padre había fallecido? Cuando estábamos acostadas, de nuevo se escuchó el guajolote, como si estuviera justo en el techo de la casa. Yo ni le presté atención. Me sentía tan triste que lloré hasta quedarme dormida. Es más, ni siquiera supe a qué hora llegó mi hermano por mí. Los siguientes días fueron bastante tristes. La buscaron por todos lados. Nunca apareció. Al día siguiente aún había esperanza de que estuviera en la iglesia, porque la noche anterior, cuando mi hermano y el papá de Aranza fueron a buscarla, por más que tocaron el portón, nunca salió alguien a abrirles. La gente contaba que antes de que empezara a llover, cerraron el portón de la iglesia, al ver que había unas mujeres desnudas, con bolsas negras en la cabeza y jalando una cabra, que se acercaban a la iglesia. Dicen que estuvieron golpeando muy fuerte el portón mientras se reían a carcajadas. Se fueron después de unos minutos, pero después regresaron y así fue durante toda la noche. Hubo ocasiones en las que se escuchó a mucha gente golpeando el portón, riendo, gritando. También cuenta que ese grupo de locos anduvo paseando por las calles durante la madrugada, haciendo el mismo escándalo que en la iglesia.
Después de ese día, no se volvió a ver al hombre calvo ni a la demás gente que estaba con la bruja. El guajolote se paró en el techo de la casa de Jennifer durante 2 meses, hasta el 1 de enero. Y esa noche, la mamá de Jennifer se suicidó. Desde entonces el guajolote se dejó de ver y escuchar, y la casa de la bruja estuvo abandonada hasta hace menos de un año. Octavio dice que más o menos como por el mes de junio volvieron a ver luces prendidas dentro de la casa. La gente veía movimiento, y no fue sino hasta octubre que se volvió a ver a la señora, esta vez muy demacrada, como si en vez de 13 años hubieran pasado unos 30. Caminaba muy despacio, y se le veía por la colonia, siempre riendo, siempre sonriendo. Los niños de ahora la comenzaron a llamar la loca. A inicios de septiembre de este año, falleció. La gente se enteró porque la noche que falleció, nuevamente se vio unas 20 o 30 personas, todas vestidas de manera elegante, en la casa de la bruja. Abrieron el zaguán, lo que dejaba ver el interior de la casa. Desde la calle se veía el féretro a mitad de la sala, muchas velas, pero ninguna flor o imagen religiosa. Nadie de la colonia acudió al velorio. Digo, muchos pasaron por ahí, pero solo para enterarse del chisme. La gente que estaba velando a la bruja, al ver esto, le sonreía cínicamente a los que pasaban por ahí, tal y como le sonrieron a Octavio, cuando él mismo fue a constatar lo que la gente decía. A la mañana siguiente, ya no había nadie. Hace unas semanas, cuando fui a ver a Octavio, paseamos por la colonia. Le dije que quería entrar a esa casa. Él no puso objeción. Al llegar, fácilmente cruzamos la barda. No había hierba crecida, todo estaba seco. La casa tenía un aspecto descuidado, ni siquiera tenía puerta. Pero es gracioso que no había ni un solo grafiti, como si nadie se atreviera a entrar ahí. La recorrimos, no había nada. Estaba vacía, pero no parecía que hubiera sido saqueada. Cuando estábamos en el traspatio y vi que la tierra de lo que alguna vez fue una huerta estaba ahí suelta, sentí la necesidad de excavar. Antes de ir a terapia y convencerme a mí misma de que nada de esto había pasado, y de que a Jennifer la había secuestrado algún enfermo que quiso abusar de ella, en mi mente estaba segura de que fue la bruja y su gente rara la que se la llevó. Al recordar todo esto que les he contado, de nuevo ese pensamiento se hizo presente en mi mente y tuve el presentimiento de que sus restos podían estar ahí. Cuando Octavio vio que estaba hincada y había comenzado a escarbar con mis manos, me dijo que me detuviera. Oye, estás buscando en el lugar equivocado. Llámalo coincidencia o brujería, pero el día que la bruja murió, el árbol de eucalipto de las canchas, el que empezó a crecer un año después de que desapareció Jennifer, se cayó. Ya llevaba varios años muerto. Dicen que la ironazo lo tiró. La gente de protección civil de la alcaldía se limitó a cortarlo, a hacer troncos y llevárselos. El hoyo que dejó quedó descubierto, y ahí unos niños que jugaban y estuvieron removiendo la tierra encontraron el esqueleto de un ser humano, uno bastante pequeño. La policía acudió, acordonó la zona, y por varios días no se pudo entrar a las canchas. Cuando se fueron, el hoyo estaba tapado y nunca dieron información acerca del hallazgo. En cuanto Octavio me contó esto, se me llenaron los ojos de lágrimas. Pensé lo mismo que él. Nuestra amiga pudo haber estado ahí todo el tiempo. Después de todo esto pude unir muchas piezas del rompecabezas y entender que muchas cosas no eran fenómenos o situaciones al azar. Aquellas 3 estatuas que alcanzamos a ver cuando aún éramos niños y nos asomamos por encima de la barda de la bruja, puede que sean los 3 niños que desaparecieron en los días del temblor del 85. La gente cuenta que cuando comenzaron a construir la plaza donde estaba el bosque, detuvieron las excavaciones una semana. Los que viven en los alrededores y podían ver hacia adentro de la obra desde lo alto de sus casas, dijeron que en la zona en el verano se formaba un gran charco,
y ahí encontraron el esqueleto de 3 niños. A Octavio también le causó mucho ruido este hecho, y preguntó por la familia de estos niños. Después de un tiempo de buscar sin éxito a sus hijos, se fueron de la colonia. Nadie sabe a dónde. Cuando salimos de la casa, notamos que había una estatua más. Más que estatuas, eran como unos monolitos de tal vez medio metro de altura. Tenían un aspecto como de matrioshka. 3 tenían grabados el aspecto de niños, la cuarta era de una niña. Y bueno, hasta este punto ya había quedado mi relato, pero hace unos días Octavio volvió a comunicarse conmigo. Desde agosto se volvió a escuchar un guajolote. Esta vez dice que no se escucha a diario. Tal vez es muy esporádica la ocasión en la que se escucha, pero cuando es así, en la mañana siguiente, algún muchacho o muchacha de menos de 20 años ha amanecido muerto. La causa siempre ha sido suicidio. El caso más reciente fue hace 2 domingos. Una joven que vivía en la misma calle donde vive Octavio se suicidó. Fue este ello que lo hizo comenzar a preguntar de cuántos casos se sabía. A él, desde agosto, le habían contado de al menos unos 5 casos. Después de preguntar a la gente de la colonia, al parecer han sido 10, y fue justamente la gente de la colonia la que mencionó la relación entre el canto del guajolote y estos casos. A él y a mí nos surgió la duda de si tiene algo que ver, de si habrá una nueva bruja en la colonia. Yo espero que solo sea una coincidencia o cuentos de la gente. Gracias por leerme. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al fin lo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos de miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.